Quiero presentar a Antonio Hernández Rodicio, él es socio responsable del área de comunicación estratégica, consultoría política y asuntos públicos en España y en Latinoamérica, de la consultora Thinking Heads. Es académico de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo y autor del blog gastronómico El Goloso en Llamas. Él se encargará de moderar. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando quieras. Pues estamos esperando a Armando. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Desde luego yo creo que era imposible no dedicarle un espacio en un congreso de estas características a algo tan relevante, tan importante, con tanto futuro y que además genera tanta economía, como son los elementos dedicados o relacionados con la innovación gastronómica. Nos van a acompañar en la mesa dos personas de referencia. Una es Paz Ibison, que está ya aquí conmigo y que no necesita mucha presentación, la gran dama del Jerez, la primera mujer que empezó a escribir de vinos en revistas y publicaciones periodísticas, y es una persona que se lo sabe todo, de los vinos de Jerez en particular, pero de los vinos en general. Así que muchas gracias, Paz, por acompañarnos. Y gracias a vosotros. Y nos acompaña también Armando Guerra, que es responsable de los vinos de alta expresión de Barbadillo, otro grandísimo conocedor de todo lo que ocurre en el entorno de los vinos de Jerez. Armando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Igualmente, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo rápido porque son dos módulos de 30 minutos y vamos a consumir el primero con Paz y con Armando. Quería hacer una introducción previa, muy breve, porque cuando hablamos de innovación en torno a los vinos de Jerez, aunque podemos partir de los vinos de nuestra tierra para hablar de los vinos en general y de la innovación vitivinícola, Jerez es un territorio innovador, históricamente ha sido un territorio innovador, desde las grandes exportaciones a América, desde el I+D, y yo diría lo más innovador que conozco yo en el mundo del vino, posiblemente sea nuestro particular sistema de soleras, de criaderas, la utilización de la flor. En definitiva, esto es ya una gran innovación para empezar. Me gustaría una primera consideración de los dos, empezamos contigo, Paz, respecto a tu juicio, ¿qué momento vive el marco de Jerez, los vinos de la tierra de Cádiz, no solo los vinos del marco de Jerez, en estos aspectos respecto a la innovación y qué pasos se están dando? Bien, hola a todos. No sé si me oís. Yo es que tengo aquí un lío entre la mascarilla, esto que se engancha en la oreja, la verdad es que no sé si se me oye. Bien, estamos viviendo un momento dulce, yo creo, felizmente, porque tú hablas de innovación, pero innovación ahora, porque Jerez ha sido uno de los territorios desde los años 70, 50 del siglo pasado bastante inmovilistas. Fueron muy pocos innovadores. Anteriormente sí, pero tenemos que hacer ciertas reflexiones, ¿no? Actualmente el siglo XXI ha sido la revolución. Está siendo la revolución del Jerez. De todo Jerez y de todo, no solo del marco, como bien dice Antonio, sino de toda la provincia y que se está convirtiendo en una productora de vinos de calidad, tintos, blancos y espumosos, algunos muy interesantes. Me encanta hablar de las burbujas andaluzas y gaditanas porque tenemos muchísimo, ojalá pudiéramos, eso sí que sería una innovación, que pudiéramos vivir como viven en el champán, de una hectárea, ¿verdad? Eso sería la gran innovación, que los agricultores pudieran vivir con un buen nivel de vida de la uva. Tenemos muchas cosas en común y bueno, no quiero quitarle tiempo a mi colega y amigo Armando, pero que hay un momento muy, muy, muy bueno y entraremos en detalles si quieres, con todos los tipos de vinos, porque tenemos la gama más, yo creo que no hay nada, ningún sitio ahora mismo. Yo viajo mucho por zonas vinícolas y creo que es de las zonas vinícolas que ofrecen más posibilidades y de hecho productos ahora mismo sobre la mesa. Puede poner tiene una cantidad de tipos de vinos generosos, de licor, tintos, blancos, espumosos, de naranja algunos, bueno, y el tema de vermú también, que está subiendo mucho. En fin, que estamos viviendo
muchas innovaciones. Y ahora, Pues si queréis, ahora, entramos en detalles. si te parece, hablaremos efectivamente de la versatilidad de las uvas, del marco, etcétera. Armando, por favor. Como tú bien decías, la zona es innovadora, yo pienso que está en su ADN, porque analizando los siglos anteriores, es cierto que hay que irse a lo mejor atrás, pero ha habido grandes hitos en la región que han hecho que tenga una singularidad grande a nivel internacional. La flor que tú has mencionado probablemente sea el gran hito en innovación que aporta el Sanlúcar de Barrameda, el marco de Jerez, a la enología mundial. Después hay un montón de satélites, de Bermú, cosas que en algunos casos no hemos inventado nosotros, pero hemos sabido reinterpretar a lo largo de la historia. Sin duda, vuelvo a la flor como el gran protagonista, porque es lo que nos da una presencia internacional. Siempre digo lo mismo, al final te encuentras un día a un sumiller en Nueva Zelanda y a lo mejor no te sitúa Sanlúcar, no te sitúa ni siquiera el sherry, pero probablemente sepa lo que es un fino, ¿no? Y eso es una suerte. También es cierto, decía Paz, que hay etapas en una región que lleva haciendo vino desde hace tanto tiempo, habrá etapas mejores y etapas peores. Nos ha tocado vivir de lleno una reconversión en la región que empieza en los años 80 y que termina o empieza a terminar en los primeros 2000. Y todavía estamos en esa salida de la última crisis, que no será, que vendrán otras, pero probablemente estemos en un momento más creativo, porque es lógico volverse más creativo cuando es necesario, ¿no? En el momento del auge comercial a lo mejor uno se dedica más a dejarse llevar que a estar pensando en el paso siguiente. Es probable, nosotros los años 70 se supone, pues yo eso no lo he vivido, pero por lo que uno ha escuchado, ha leído, vivíamos en la abundancia. En aquel momento a lo mejor no se veía el paso posterior, luego llega esta situación de crisis y nos toca reinventarnos, ¿no? Y esa reinvención, de manera lógica, debe conservar los grandes hitos del pasado, que esa suerte sí la tenemos, o sea, la flor, la criadera y la solera, la comprensión de los suelos, de las crianzas, pues eso debe de perdurar, pero paralelamente estamos en un proceso de revisión de muchas cosas que nos tienen que volver a llevar a una senda de éxito. Ese es el momento en el que estamos. Muy bien. Vamos a señalar al menos 3 aspectos de los que me gustaría que hablemos. Uno relacionado con la uva y los nuevos productos que se están haciendo en el marco, otro con los nuevos hábitos de consumo, cómo el Jerez se está adaptando, y también hay una parte que yo creo que es relevante, tiene que ver con los retos medioambientales, el I+D, etcétera. Si os parece, vamos a la primera parte, la uva Palomino. Una uva peculiar, una uva que produce un vino seco por la forma en la que siempre se ha procesado y se ha tratado, pero que en los últimos tiempos está ofreciendo vinos maravillosos, vinos tranquilos, ya no son solo vinos de corte generoso, sino otro tipo de vinos de mesa. Me parece una gran innovación, me parece haberle dado la vuelta a la utilización de un producto que parecía que estaba condenado a sacar un solo tipo de vino, ¿no, Paz? Parece que es una de las cosas más notables y que además se empiezan a ver de manera relevante en las cartas de los restaurantes y tiene nueva vida, de alguna manera, el trabajo en el marco. Claro, es importantísimo, ha sido un paso, a ver, es recuperar también. Siempre hay una frase que me gusta utilizar que decía Paul Valéry, ¿no? El filósofo francés, escritor y poeta, que decía que la mayor vanguardia es la tradición. Entonces, realmente, en Jerez, antiguamente había muchos vinos que eran blancos sin fortificar, y incluso las primeras bases de los vinos eran unos mostos que nosotros llamamos mostos, que no son mostos porque tienen alcohol, pero bien, ya sabéis todos que en Jerez los mostos no son aptos para niños pequeños, porque tienen por lo menos 12 o 13 grados. Tienen su carácter. Sí. Y bueno, y la Palomino, claro, lo que pasa es que durante estos últimos años, hablábamos desde los 70 a finales del siglo pasado, pues la Palomino se la plantaba con mucho cariño porque era muy ubérrima y producía muchísimo. Entonces en Jerez había en esos momentos un poquito de crisis, bueno, no de crisis económica, sino de crisis de calidad. Había una pasión porque la Palomino, a los 25 o 30 años, fuera Palomino a replantar, porque
la palomino empezaba a decaer en producción. La palomino es una uva que produce mucho, por eso se exportó, está en Galicia, está en Rueda, etc. Y entonces no es que fuera mala, sino es que no la trataban mal, no la trataban bien, no le sacaban todo, la expresión que tiene una uva palomino, que ahora se están notando como hay bodegueros que con palominos de viejos, de los que se han salvado, que tampoco hay tantos. Quizás otra innovación, intentar buscar viñas viejas y tener uvas palominos de clones más antiguos. Sí, porque hay que decir, Paz, que el Marco de Jerez durante un tiempo plantó un clon que era mucho más productivo y se arrancaron viñas antiguas. Claro, se arrancaron viñas antiguas y bueno, y la filosera ya también la arrancó. Pero bueno, posteriormente se arrancaron muchas viñas antiguas porque lo que interesaba es que se produjera mucho. Más. Porque había esa mente, había no sé, en todo Jerez se decía que el vino se hacía en la bodega, que no, quedaba igual un poco, que es cierto que las levaduras de las bodegas son muy particulares, tienen sus características y producen le dan un matiz importante a cada vino, a cada casa, pero la uva, la viña, no podemos nunca alejarnos de la viña. Armando, de hecho, perdona Paz, de hecho, uno de los elementos que está incorporando la nueva generación de gente que estáis haciendo vinos en el Marco de Jerez y Sanlúcar es que el peso de la tierra, o sea, la tierra tenga más peso en el vino, o al menos equilibrar el peso de la crianza en bodega, ¿no? Sí. Aquí hay una cosa que es evidente, y es que nosotros somos expertos en maltratarnos a nosotros mismos en ocasiones, ¿no? Hay un montón de frases que hemos acuñado nosotros mismos y que son negativas respecto a nuestra zona y nuestra región. Y probablemente una es la que corresponde a la palomino, lo de variedad neutra, seguro que lo hemos dicho nosotros antes que nadie. Nosotros decimos que no valía nada. Y es un ejemplo pues de lo idiota que podemos llegar a ser, igual que eso de que la manzanilla viaja mal o de que el jerez para tomarlo recién embotellado, pues todo eso es falso, no hay que darle más vueltas. Pero estoy seguro de que hemos sido nosotros los que hemos ido dando esas frases porque a lo mejor en algún momento comercialmente interesaba o por pura dejadez o por pura gracia, ¿no? Era como, bueno, pues mira que de una variedad neutra mira lo que consigo, ¿no? Con un fino. A lo mejor era la forma de hacer ver que el fino era una cosa increíble que se hacía en la bodega cuando la variedad no te aportaba un gran aroma ni una gran... Pero es ridículo. Realmente, hablando de innovación y volviendo a los años 70 que tú decías, nunca ha dejado de hacerse. O sea, Barbadillo, que es la bodega en la que yo trabajo, en los años 70 lanzó al mercado Castillo de San Diego, que es un vino importantísimo para la bodega y que trabajaba con la palomino en seco, en un depósito, y ha sido un vino importante. Y ahora ese primer blanco, que ya tiene 45 años de tradición, está acompañado de un montón de pequeños proyectos de vino blanco, de un montón, afortunadamente, que comparten muchos orígenes diferentes, o sea, son de Jerez, pero que vienen propuestos por diferentes bodegas, en algunos casos grandes. Barbadillo está participando con 5 proyectos de blanco ahora mismo especiales, donde tiene relevancia el suelo, tiene relevancia la viña vieja, a veces, otras veces solo el paraje, el suelo, no necesariamente todo tiene que ser viña vieja, hay que ver, hay que analizar el potencial de la viña vieja y compararlo con el potencial de una buena viña en una edad media, pero en un espacio concreto interesante. Todo eso está en revisión y abre un nuevo escenario para la palomino que empezamos a entender ahora. Lo que teníamos antes era una frase no justificada, era algo que se decía, pero que no tenía una justificación en la práctica, y lo que hacemos ahora es investigar con la palomino, buscando la palomino, la listana en Sanlúcar, que es como se llamaba tradicionalmente, hay diversidad dentro de la palomino, y investigando todo ese mundo, ver qué potencial real hay a nivel enológico, y es fascinante ahora mismo los resultados que tenemos. ¿Castillo de San Diego fue el primer vino tranquilo que se hizo en el Marco de Jerez? Castillo de San Diego fue el primer vino tranquilo que se hizo en el Marco de Jerez en el año 75, las primeras pruebas son del año 68, Toto Barbadillo era el responsable Barbadillo en aquel momento, y fue un vino que de manera anecdótica se debe contar que obtuvo toda la oposición de las instituciones en aquel momento, porque representaba el antidios, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer un vino blanco si aquí hacemos otra cosa? También podemos hablar del Consejo de los Inmovilismos y de la innovación, porque también hay que admitir que se está abriendo y admitiendo, explorando nuevos caminos, ¿no? ¿Coincides en general con Paz en que se está haciendo, por lo tanto, un vino distinto, que se está trabajando la versatilidad de la palomino?
y está consiguiendo, a mi juicio, algo también que es un mayor aprecio muchas veces en el exterior por las cosas que se hacen en el marco de Jerez, ¿no? En la zona de la provincia. Está teniendo éxito ese tipo de vino, lo cual es muy importante desde el punto de vista comercial, ¿no? Hombre, y también el Consejo Regulador de Jerez, que durante muchos años ha sido bastante un proceso que no, un poco innovador, ahora que no nos oye nadie. Pero, No es la función de un consejo, no es ser innovador. El consejo es el resultado de las bodegas que lo componen. Quiero decir, claro, al final... había poco, pero sin embargo, ahora el consejo está completamente abierto y de hecho está ya cambiando el pliego ya han aprobado un pliego de condiciones, aparte de toda esa pelea de la manzanilla, que no vamos a entrar aquí, No hace falta. pero que ya se ha acabado también, felizmente, esa guerra que había de hermanos, que era un poco así. El pliego todavía no está aprobado, pero está ya, a ver, está aprobado, pero lo que no está reglamentado porque tiene que pasar por Bruselas y todo. Pero se contemplan ya muchas cosas nuevas. Por ejemplo, una cosa que a mí me encanta es que el vino que se puede conseguir vinos finos, todos los tipos de vinos de Jerez, todos los finos olorosos, amontillados, palos cortados, sin tener que añadir alcohol. O sea que eso es un tema muy bonito, porque antes no se podía. O sea, bueno, tienes 15 grados mínimo, vale, no puedes bajar de 15, pero oiga, si yo consigo esos 15 grados, cuidando mi uva, como yo cuidando mucho mi uva para que me dé los 15 grados de manera natural, o poniéndola un poquito al sol para que coja algún grado, unas horas al sol, un día, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Es más lógico porque es un ahorro, te ahorras el alcohol y no tienes que meter alcohol. Bien, ahora te permite que lo hagas, que no es fácil, requiere pequeña cantidad, mucho cuidado de viñedo y que no lo hagas. O sea, puedes hacer las dos cosas, puedes añadir alcohol y puedes no añadirlo. Se han aceptado también otras uvas, que las antiguas uvas de Jerez, que eran muy buenas, a las que Palomino, por su capacidad de fertilidad, quitó de en medio, que son 6 uvas más. Se han hecho bastante, y luego también las zonas de producción, que había Chiclana, Jerez, en muchos sitios, muchas zonas, Trebujena y zonas, pueblos, donde no hay mucha uva, se vende a Jerez, se elabora allí, pero no podía poner Jerez, sino una cosa burocrática. Eran zonas de producción que ahora son de crianza. Que ahora ya, con toda la ley, porque esto me parece una injusticia. En concreto, Chipiona, Rota, Lebrija, claro, Trebujena se pueden llamar y Chiclana, ¿no? Chiclana, Chipiona, Rota, Trebujena Rota, Chipiona, Trebujena, Lebrija y Chiclana, perdón, exacto, se han añadido. Exacto. Bueno, y entonces también desde los organismos más oficiales está todo, es la Sherry Revolution, estamos revolucionados todos. Hay una actividad de innovación que se puede hacer dentro del reglamento de los consejos reguladores y también hay una actividad de innovación que se puede y se debe hacer fuera de los consejos reguladores, porque un consejo regulador, por norma, como todas las instituciones y todas las normativas, tienen que ser relativamente prudentes. No se pueden hacer las cosas de un día para otro. Primero tiene que haber una experimentación a medio y largo plazo y aquellos resultados que merezcan la pena amparar se amparan, ¿no? Y yo pienso que el consejo regulador, en este caso en Jerez, está actuando de manera correcta. Y hay un señor que es César Saldaña que es sensible a todos estos debates que están sobre la mesa. Pero la gran actividad creativa de innovación, de apuesta por la búsqueda de nuevos caminos, tiene que hacerse al margen de que haya una normativa que te ampare o no, porque nada evita que tú investigues. La investigación con el velo en vinos de grado natural es libre, nadie la prohíbe, ¿no? Hay ciertas limitaciones que vienen dadas porque los sistemas normativos son rígidos, porque lo son no solo para los productos agroalimentarios, sino para cualquier orden de la vida, ¿no? Es así. Y es verdad, yo pienso que analizando lo que está sucediendo en Jerez realmente tenemos una situación atractiva. Tenemos gente, bodegas, pequeños empresarios que están en una actividad de emprendimiento, de desarrollo de nuevas ideas, de investigación necesaria en el contexto en el que está Jerez y Sanlúcar. Hacen desarrollo de vinos blancos, espumosos, tintillas. En muchos de esos casos los vinos no están amparados por las normativas que obligan a la región dentro del Consejo Regulador.
y lo lógico es que aquellas que vayan demostrando que tienen sentido se terminen incorporando a la normativa que dirige el Consejo Regulador. Esa es la lógica, y estamos en eso, realmente estamos en eso. Aquí ahora mismo, si tú pones sobre la mesa cuáles son los debates que están abiertos en el marco de Jerez, tiene 8 o 9, algunos todavía en etapas muy iniciales de su desarrollo. Hay algunos vinos que prácticamente solo hace una bodega. O sea, la única bodega que hace espumoso en el marco de Jerez, con segunda fermentación en botella y con palomino, que es una uva autorizada, hay un poco de chardonnay, pero básicamente es palomino, es Barbadillo, por ejemplo, ¿no? A mí no me parecería lógico, a lo mejor, intentar que hubiera un amparo normativo al espumoso. Tendría que ser algo compartido, ¿no? Y ese debate tiene que existir la actividad de innovación fuera, en los actores que componen la región, y después tiene que haber una sensibilidad por las instituciones después de ver los resultados. Y eso es lo que estamos viendo. Sí, pero como Jerez es una palabra atractiva en el mundo entero, ¿no? ¿Verdad, Jerez? Sí. Bueno, Cherry también, pero a mí me gusta más Jerez. Sí. Sí, porque me gusta más. Pues también es una propuesta un poco buena comercialmente, que se amparen siempre con calidad y dentro de unos límites, no cualquier cosa, no cualquier vino blanco ni cualquier vino tinto, pero sí unos vinos que puedan tener características muy especiales, que tengan o no tengan velo de flor, de esos que hay muchos, tipo todos los que ya sabes, toda la cantidad que hay, que puedan ser amparados y que puedan llevar el nombre de Jerez, porque es un atractivo comercial también. Evidentemente se está en ese camino. Ese es el camino y afortunadamente hay, yo creo que una sensibilidad general y hay una claridad de idea en ese debate. Yo pienso que ese es el camino que se está siguiendo aquí y que hay un ambiente de trabajo que ojalá fuera muy positivo, de debate, de discusión, que es lo que le corresponde a una zona en el momento en el que está Jerez. Yo creo que sí, estamos viviendo bueno. Nos quedan 8 minutos aproximadamente. Vamos a enganchar precisamente con la otra parte que creo que es muy interesante, porque tiene que ver con la innovación, que es la innovación comercial, los nuevos canales de venta, etcétera. Nos hemos quedado mucho con la palomino, pero, por ejemplo, Armando ha señalado la recuperación de la tintilla de rota, de un espumoso, o se ha presentado recientemente un fino con Pedro Jiménez, amparado por el Consejo, porque sí, es una de las variedades que admite el Consejo, ¿no? Pero quería poner un ejemplo para iniciar este debate sobre el vino de Jerez, porque has hablado del atractivo de la palabra Jerez en el mundo. Es el caso de Peter Sisek, que es un bodeguero de éxito, con Pingus, el primer 100 puntos Parker que obtiene España, y decide, al cabo del tiempo, que quiere hacer un vino de Jerez, ¿no? Más allá de que el vino esté más rico, o guste más o guste menos, que por cierto Paz tiene una botella guardada, prometida, pero nunca la saca. Entonces, lo que quería decir que es una apuesta que hace por vender el vino de Jerez de una manera distinta fuera. Primero, no lo vende como un vino de Jerez porque, sobre todo en los países anglosajones, se sigue relacionando muchas veces el vino de Jerez con el vino de las abuelitas, ¿no? Con el cream y este tipo de cosas que igual no favorece exactamente la venta de los vinos actuales. Pero él hace un vino de mesa, quiere hacer el mejor vino blanco de España de mesa, lo embotella en una botella de Borgoña, una botella distinta a las clásicas del marco. Yo lo considero una innovación desde el punto de vista de cómo vender el producto fuera. Ese es un camino posible, por ejemplo. Eso es un camino importantísimo porque este señor ha llegado a Jerez, toda la vida dijo que el mejor vino blanco del mundo para él era el fino. Siempre, porque yo conozco a Peter hace muchos años y siempre me lo decía, el mejor vino blanco es el fino. Pero diciendo vino blanco, o sea, él no aceptaba separaciones, de decir, esos son vinos de aperitivo, como aquí hemos cometido los errores de tomar el fino en la barra, ¿no? Y cuando te sentabas en la mesa con un mantel esas cosas que había antes que se llamaban manteles, ¿verdad? Que ahora ya no, ¿qué caso? Pues te sentabas en la mesa y ya pedías una botella de tinto. Entonces no se sentaba el Jerez en la mesa. Y esto, hombre, bueno, ya hace mucho tiempo que se hace, que otras personas y otros, ya estamos viviendo, el Consejo también ha hecho mucho con la copa Cherry, meter el vino en la mesa, pero Peter lo tenía clarísimo. Dijo, yo no quiero no quiero ni botella negra, quiero botella que no sea, quiero botella Borgoña y Blanc transparente. Lo pongo como un ejemplo, puede haber otros muchos, pero uno que me parecía que venía, digamos, al caso, ¿no?, para abrir el debate, Armando.
Claro. Fue una fantástica noticia. Peter Sisek es una persona que ha llegado aquí, como dice hablando maravillas de los vinos, y es una persona importante en el mundo del vino, que es respetada y cuya opinión es importante, ¿no? Entonces, al final, pienso que fue algo que todo el mundo valoró positivamente y ojalá se quede aquí muchos años y su proyecto tenga muchísimo desarrollo, porque será buena señal de que todo nos va yendo mejor. Y ojalá, además de Peter, hubiera alguien más, y también Exacto, nosotros... ojalá vinieran muchos Peters. Claro, y que nosotros, pues nuestra actividad también estuviera a la altura de ese tipo de propuestas comerciales diferentes. También hay propuestas adaptadas a los nuevos mercados, a la nueva forma en la que los consumidores se acercan al mundo del vino. Hay una actividad constante. Pero, ¿cómo crees tú que se puede innovar para vender mejor nuestros vinos en el extranjero? Bueno, es que probablemente si comparas el consumidor de vino de hoy con el que había en España hace 40 años, no tiene nada que ver, absolutamente nada. No, el mundo del vino ha cambiado, me imagino que como casi todos los sectores alimentarios, ¿no? Y hay mucha más fragmentación, hay que segmentar mejor, hay que adaptar un discurso para cada tipo de cliente, y eso es un trabajo que tienen que hacer no solo las bodegas del Marco de Jerez, yo creo que lo hacen todas las bodegas del mundo. Por lo mismo que decía antes, cuando lo tienes todo vendido, a lo mejor tienes menos obligación de reinventarte. Aquí estamos en ese momento en el que tienes que intentar leer mejor cuál es tu cliente y adaptar tu propuesta a cada uno de ellos. No consiste para nada, yo creo que eso ya lo tenemos todos claro, en salir al mercado con un único tipo, una única marca, porque eso va a haber ciertos segmentos a los que nunca va a interesar. Y esa diversidad, la diversidad al final es la palabra clave en todo esto. Y ahí tiene sentido el proyecto de Peter Sisek, los proyectos de David Leclapar con Alejandro Muchada, los proyectos que haga González Vía, Bodegas Barbadillo, Luchau, todos, porque todos están en una actividad creativa que está haciendo que Jerez sea más atractiva para el general de los consumidores. Sí, sin duda. E incluso hay unas investigaciones apasionantes que está haciendo una hibridación de viñedos, ¿sabes? De lo que está haciendo Willy Pérez, que es un enólogo que ha revolucionado mucho también. Toto Barbadillo y Willy Pérez. Toto con su vino blanco y Willy también con sus investigaciones nuevas. Son dos personas muy innovadoras en su momento. Van para sacar, por ejemplo, Tintilla de Rota, hacer nuevos híbridos de uvas, de palomino con Tintilla y palomino con la otra, con no sé con qué otra, con una blanca, vejiriega, haciendo hibridación. O sea que vamos a tener, incluso porque vamos a tener, en Jerez va a tener, o Cádiz, porque esto no pertenece a la de Jerez, va a tener incluso revolución de viñedos. Vamos a tener nuevos híbridos de viñedos que con unos, están en el comienzo, tienen macetitas, tienen un vivero con macetas. Él, por su cuenta y riesgo, me parece una innovación bestial, y recuperar e inventar unas uvas nuevas. Esto es bárbaro, ¿no? A mí me parece. Una de las principales innovaciones, casi terminando, que nos queda un minuto, pero sí me gustaría escuchar vuestra última consideración. Una de las mayores innovaciones que a mi juicio tendría el Marco de Jerez es que los vinos se vendan por el precio que valen, no por el que cuestan. ¿Cómo se consigue eso, Armando? Poco a poco. O sea, eso no es un trabajo de un día para otro. Eso depende de un montón de circunstancias que te tocan como región, por tu momento, por tu evolución. Evidentemente, yo creo que todo el mundo que está en un sector económico quiere ganar dinero. Es lo lógico, ¿no? A veces puedes hacerlo más fácilmente que otras, y la tendencia, el objetivo final de la región tiene que ser ganar rentabilidad, es evidente, pero no es lo que hemos podido disfrutar los últimos años. También es evidente porque veníamos de una crisis donde sobra vino. Eso es lo primero que afecta a tu precio. ¿Cómo se hace? Poco a poco, pero teniendo claro que ese debe ser el objetivo definitivo de la región. Yo encuentro que ya hay muchos vinos de Jerez que han recuperado un buen precio, quiero decir, que ya se han posicionado muchos. Tampoco se pueden posicionar todos, porque tampoco todos los vinos son iguales. El mercado es limitado, claro.
Claro, es que no... Hay vinos de mucha categoría, pero que son jovencitos que tienen 2 años, que son estupendos, frescos, agradables, súper bien, que no tienen por qué costar, que son vinos de calidad, pero que no deben de ser muy caros tampoco, porque no deberían. A ver, mi opinión, no todos los Jerez, por ser Jerez, tiene que ser muy caro. Eso es mi opinión, porque los hay más de menor, pues finos que todos conocemos, no quiero decir nombres, muy ricos y que se consumen mucho y que no tienen por qué costar una botella 20 euros, sinceramente. No sé qué opinas tú de eso, pero yo creo que... Que has confundido caro con rentable. ¿Perdona? Que has confundido caro con rentable. Sí, sí. Bueno. Yo digo, decíamos rentable. El objetivo de la región tiene que ser la rentabilidad en todos sus segmentos, ¿no? Y habrá vinos que a los que le toque ser caro, tener un precio alto, y otros que sean precios medios y bajos, y a eso iremos. Esa es una buena apreciación. Pues se cumplen exactamente 31 minutos. Nos hemos pasado, hemos sido bastante puntuales. Paz, Armando, muchas gracias por acompañarnos y por aportar buenas tardes, vuestro gracias conocimiento. A ti por contar con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Pues le damos paso directamente al segundo módulo para seguir hablando de innovación gastronómica. Les damos un minuto, si les parece, que se coloquen en el escenario. Bueno, pues, como decíamos, vamos a seguir hablando de innovación gastronómica desde 2 puntos de vista, yo creo que muy interesantes y muy complementarios. Me acompaña a la izquierda Pepe Monforte, periodista, editor y director de Cosas de Comer. Pepe, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. Te puedes quitar la sí, máscara. quitar esto. Y gracias por acompañarnos. Y José Berazaluce, que nos escribe, que es el director, que nos acompaña, perdón, el director de Master Ñam, que es el máster muy interesante sobre gestión e innovación de la cultura gastronómica de la Universidad de Cádiz. José, gracias y buenas tardes por acompañarnos. Muchas gracias. José además fue autor de un libro muy interesante, muy polémico y también muy innovador, porque era meter el dedo en la llaga en un momento complicado. Cuando la alta cocina española más brillaba, pues escribió un alegato sobre los excesos y el exceso de adulaciones, diría yo, después podemos comentarlo si quieres, que también este sector del que estaba siendo objeto este sector. Bueno, pues empezamos, si les parece, con Pepe Monforte. Pepe está aquí porque hace 27 años ya. ¿Cuánto? Sí, más o menos. Casi 30, diría yo, 25, 26, 27 años. Este señor, que es periodista y trabajaba en el Diario de Cádiz, llevaba la información de local, era uno de los grandes periodistas del diario, pues tuvo una idea, que con el tiempo además demostró ser una idea y no una ocurrencia. Cuando Internet estaba empezando, cuando aún no se vislumbraba que Internet fuera a ser sobre todo una gran tienda, pues a él se le ocurrió que se podían vender productos gastronómicos de la provincia de Cádiz por Internet. Y creó una página web que se llamaba La Alacena, una web que todavía iba a pedales, ¿verdad? Muy básica en su, digamos, en su interfaz y en su... Pero tuvo 2 grandes ideas. Una, empezar a vender productos de la provincia por Internet, cosa que sonaba chino hace 27, 28 años. Hizo una segunda cosa innovadora, que fue ir a comprar pueblo a pueblo aquellos productos, no de cercanía, sino, vamos, de kilómetro 00, que solo se podían adquirir yendo a comprarlo a aquellos pueblos. Por ejemplo, la melva de la Tarifeña, que solo lo vendían en un despacho pequeñito de melva en Tarifa. Los dulces de las sobrinas de las Trejas en Medina Sidonia. Ese fue tu primer paso en este mundo y hoy, bueno, pues ya con Cosas de Comer ha dado paso a un trabajo distinto, editorial, periodístico, informativo y divulgador sobre la gastronomía, no solo de la provincia de Cádiz, sino también la de Sevilla. Pepe, ¿cómo se te ocurrió aquello que fue realmente una innovación de nuestro tiempo y que te ha ido muy bien? Pues mira, la culpa de aquello la tuvo un brazo roto. ¿Un brazo roto? Un brazo roto la tuvo la culpa, porque recuerdo que jugando al fútbol, rematando hábilmente una jugada de peligro, o sea, tuvo su heroicidad la cosa, me caí de culo en vez de rematar el gol, entonces pues me quedé 40 días sin poder escribir.
Y como las cabecitas son muy malas y no pueden estarse quietas, pues empecé a darle vueltas a una idea que ya tenía desde entonces, que era vender productos. En principio, la primera idea nuestra fue hacerlo a través de venta por correo, que era una cosa que en España no estaba desarrollada, pero que en otros países sí funciona bastante bien. Y al final terminamos haciéndolo también por Internet, porque Internet estaba pegando entonces. Vimos que al principio nosotros pensamos en vender lo típico, productos vascos, productos catalanes, productos... y empezamos a recorrer y vimos que, pero ¿para qué vamos a ir tan lejos si tenemos aquí productos que son igual de buenos pero no son conocidos? Y entonces pues surgió de ahí la alacena. Y ya Cosas de Comer es una consecuencia de la alacena. En principio surgió como un apoyo a las ventas, digamos, poner una serie de recetas, poner unas noticias de restaurantes como apoyo a los productos. Al final la revista cobró vida y bueno, se ha convertido pues en nuestro modo de vida, ¿no? Enhorabuena, era un proyecto muy bonito y que ha salido adelante. José, como decíamos, dirige el máster de Innovación y Gestión de la Cultura Gastronómica de la Universidad de Cádiz. José, en sí mismo no es un hallazgo, digamos, virginal, el Basque Culinary Center es un centro dedicado a esto, pero es muy interesante que una universidad que no es exclusiva, o sea, que no se dedica en exclusiva a estas cuestiones, dedique este máster, que además ha tenido muy buen funcionamiento en su primera edición. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge el máster? ¿En qué consiste y qué aporta desde el punto de vista de la innovación en la gastronomía? Bueno, tenemos un vídeo que si queréis lo podemos poner, los compañeros de sonido. Si te parece, después... empezamos con el vídeo y después nos cuentas los detalles. La gastronomía forma parte de nuestras vidas. Comer es un acto político que puede cambiar el mundo. Genera un importante impacto en la economía. Somos uno de los destinos turísticos internacionales más relevantes, pero la restauración se enfrenta a una realidad compleja, cambiante y llena de desafíos. El plato es un instrumento para contar historias, para plantear dilemas. El restaurante es un espacio de excelencia gastronómica para asumir compromisos o para compartir arte. La Universidad de Cádiz presenta Master ñam, el primer posgrado universitario en cultura gastronómica para formar a creadores, emprendedores e innovadores gastronómicos. Master ñam no es un curso de cocina, es un máster para enseñar desde la innovación, la sostenibilidad gastronómica, la soberanía alimentaria, el ingenio creador, la identidad y las humanidades. Son enseñanzas diseñadas con una visión interdisciplinar por una universidad que se adelanta a su tiempo desde el conocimiento, las ideas, la investigación, la inteligencia artificial, las empresas, lo público, los recursos narrativos, la cultura y el mestizaje culinario. Una mirada global para entender que la gastronomía se come, pero también sueña su futuro con personas como tú. Bien, pues gracias Antonio, gracias también a la organización por esta invitación y gracias por estar al lado de dos monstruos del periodismo gaditano. Para mí esto es un lujo absoluto, quiero que lo sepáis. La universidad lo que ha planteado aquí es hacer una mirada desde la innovación, entendiendo que la gastronomía no solamente es saber cocinar, que el hecho gastronómico es mucho más complejo, que forma parte de una cadena de valor que va desde el pequeño productor hasta el restaurante como espacio de excelencia gastronómica. Y en medio de toda esa cadena ocurren muchas cosas e intervienen muchos actores. Y que está claro que estamos en el sur de España, esto es una universidad pública y nosotros decimos siempre que el norte de España siempre tiene el poder de la gastronomía, la concentración de reconocimiento de estrellas Michelin y sin embargo el sur tiene un destino
muy competitivos y en el ámbito de la gastronomía personas como Pepe han potenciado todo esto, ¿no? ¿Qué pretende el máster? Formar a creadores, a emprendedores y a innovadores en la gastronomía, porque el futuro está en la capacidad de emprender, de saber liderar proyectos gastronómicos, saber cómo crear ideas en el ámbito de la gastronomía y cómo ser innovadores y vincular la gastronomía con el conocimiento, con el arte, con la cultura, con todos otros elementos, cruzando cables y conectando otras realidades, ¿no? El futuro de la gastronomía va en ese sentido y la universidad lo que aporta es conocimiento, valor estratégico y, sobre todo, hemos hecho una llamada a muchos agentes en España, ¿no? y en el ámbito internacional, a profesores del Basque Culinary Center, profesores de todas las universidades españolas y también con agentes locales, ¿no? Por supuesto, el Gobierno andaluz, Alimentos de España, la Diputación. Es reunir a muchas personas e instituciones que tienen que ver con el futuro de la gastronomía y adelantarse al futuro, como dice el vídeo, es decir, qué va a ocurrir con la gastronomía y hacia dónde tenemos que ir, asumiendo el papel que tiene una universidad pública. Es decir, para formar a cocineros ya están las escuelas profesionales de hostelería, que cumple su función, pero todos sabemos que el futuro de la gastronomía son procesos de innovación, innovación cruzada, innovación abierta, incorporar el conocimiento, la ciencia, la cultura, el arte, la sofisticación, que te hace a ti ir a un restaurante y pagar 210 euros por un menú degustación. José, brevemente, ¿diríais que la primera edición cumplió sus objetivos? Totalmente, porque primero descubrimos que esto es un hecho social total. Es decir, ha venido gente, alumnos jubilados, alumnos recién egresados, personas que se quieren dar una segunda oportunidad en la vida, un médico, un ingeniero de telecomunicaciones, gente muy variopinta que ha enriquecido mucho la comunidad del máster y, sobre todo, después, claro, intentamos comprender qué está ocurriendo en la gastronomía española, cuáles son sus amenazas, hacer una lectura también política del espacio público, qué está ocurriendo con la gastronomía. Y hay muchos conflictos, porque la gastronomía tiene un problema de precariedad también, pero también de oportunidad. Y bueno, ahí es donde está anclado el máster. Una mirada amplia, 360, sobre todo el hecho gastronómico, ¿no? Pepe, ¿en qué momento está la innovación gastronómica en España? Podemos hablar de Cádiz, de Andalucía, pero en general, tú que eres un observador y un experto en estas cosas. Hombre, yo creo que se está en un momento de profundísimos cambios. Yo creo que toda esta pajarraca del coronavirus, yo creo que ha provocado que la gente haya tenido mucho tiempo para pensar, y yo creo que tanto los propios hosteleros, cocineros, la comunidad gastronómica como sus clientes han reflexionado mucho en este tiempo y les apetecen ahora cosas diferentes. Yo creo que van a cambiar muchas cosas, de hecho ya lo estamos viendo. Hay sectores que van a tener un gran protagonismo, como es el sector de la comida a domicilio. Yo creo que es uno de los grandes vencedores de esta crisis. Yo creo que también la alta cocina va a cambiar. Yo creo que se va, de alguna manera, a quitarse tanto barroquismo como había adquirido, y yo creo que va a ir a unos lados más sencillos de producto. Y yo creo que también el bar que no tiene una buena cocina, que no tiene, yo creo que tiene un serio peligro de desaparición. Yo creo que hay una gama ahí de bares que yo creo que están en un momento complicado. Uno de los asuntos que están siendo señalados como tendencia y como innovación gastronómica y que deriva en buena parte de la pandemia y que tiene que ver exactamente con lo que tú dices del consumo de comida a domicilio, son las llamadas Black Kitchen o las Ghost Kitchen, que es un modelo controvertido, es un modelo que no se basa en un restaurante, sino en cocinas industriales compartidas, y bueno, tiene sus detractores por el modelo, posiblemente por la calidad, por la pérdida de identidad, y tiene sus ventajas. Le está dando oportunidades a cocineros que no tienen cocina ni tienen financiación para poder poner un restaurante. ¿Qué opináis? Bueno, yo tengo que decir que en Hong Kong
ya se venden viviendas sin cocina. Sí, sí. Es decir, hay una tendencia, evidentemente, a un modelo alimentario que no plantea el hecho de comer como un momento de compartir con unos valores, porque cuando decíamos ahí es un acto político, claro que es un acto político, porque la cesta de la compra es un acto político o porque dar de comer es un gran negocio, donde las grandes multinacionales van a invadir en un modelo de pérdida de soberanía alimentaria, Antonio. O sea, aquí es un problema de crisis de identidad, porque que nosotros empecemos a comer crudos o otros modelos alimentarios o a dejarnos llevar por las grandes multinacionales de la food tech, del delivery, de la entrega a domicilio, no solamente es un problema de pérdida de identidad, sino también la crisis que va a provocar de salud pública en un futuro, porque vamos a tener peor salud con esa forma de alimentarnos. De manera que es un debate más allá de que sea una cocina oscura o que de la precariedad de los riders. No, no, no. La complejidad va a haber que es que los países van a tener que legislar para limitar este tipo de actividades invasivas que cambian nuestro modelo alimentario y que reducen estos hábitos de consumo a un modelo cultural diferente, ¿no? Y esto es un debate que se va a tener que abordar desde el punto de vista de lo público también, ¿no? Pepe. En esa misma línea que decía José de las viviendas sin cocina en Hong Kong, hay una revolución muy callada, pero que se está produciendo muy fuerte digamos, en las dos provincias que conozco un poco, que son Sevilla y Cádiz, y es el crecimiento bestial de las tiendas de cocina preparada. Pero no la cocina preparada de la pizza y de la hamburguesa, no, sino una cocina que te guisa sangre encebollada, que te hace un menudo espectacular, que te hace una ensaladilla buena, y esas tiendas están creciendo a un nivel importante. O sea, ¿Pero quinta gama o...? No. Quinta hora en la olla. O sea, guisos de fuego lento, hechos como te lo puede hacer tu madre, pero... Oye, que en vez de perder, yo por la mañana, lo de perder lo digo entre comillas, haciendo en mi casa 3 horas haciendo un menudo, pues hay un señor que me lo pone media hora antes de comer, me lo pone y me lo hace igual o mejor que mi madre. Y lo que pasa es que hay otro hecho cultural detrás de todo esto, y es que hay ya una generación que ha perdido esa cultura de cocina de hacer platos tradicionales. O sea, hay una serie de personas que ya no saben hacer un menudo, que no saben hacer unas lentejas, y van a los restaurantes a comerse eso. Lo que antes era una cosa cotidiana que nadie quería, ahora se convierte casi en un lujo. Entonces, es un cambio que se está produciendo, a mi parecer, muy profundo, y que yo creo que creo que debe generar un análisis importante del cambio. También hay mucha impostura, ¿no? Porque también se utiliza comercialmente lo artesanal, la cocina de la abuela, como reclamo, precisamente de lo que tú dices, son alimentos de quinta gama, que hay alimentos de quinta gama de mucha calidad. Tampoco conviene demonizar las cosas, ¿no? ¿Qué opinas tú, José? Hombre, ahí hay un proceso que todos vamos a entender que es lo que se ha venido a llamar la gourmetización de los mercados públicos, ¿no? Los grandes mercados públicos creados en el siglo XIX como espacios públicos para el consumo de productos de necesidad a precio asequible se están gourmetizando de tal manera que al final los puestos gourmet están expulsando a una forma de alimentarse y a un modelo de consumo narcisista que reclama el consumo individual, el desplazamiento del espacio público y el food porn, la cocina pornográfica, o sea, llevar a la fetichización de los alimentos, y los alimentos frescos son los más caros y los recién elaborados es mucho más caro que lo procesado. Esto está ocurriendo. El mercado de San Miguel de Madrid ya no es un espacio público para la vecindad, de manera que hay un proceso de gentrificación alimentaria. Esto es un proceso que está ocurriendo además en el espacio público, ¿no? Porque los mercados son públicos pagados por nuestros ayuntamientos. Y esto que decía Pepe de los guisos en ciudades como Cádiz, ¿no? Donde hay un proceso de envejecimiento de la población, mi madre, que vive sola, guisa en una cacerola cada vez más pequeña, ¿no? Porque hay gente mayor que sigue manteniendo un modelo de tradición alimentaria que guisa para sus hijos cuando van. Y ahí están conviviendo dos modelos alimentarios. Ahí hay también oportunidades de negocio, porque hay personas con todavía una vida suficiente donde podrían combinar o con una aplicación se podrían hacer
proyectos de solidaridad intergeneracional alimentaria, ¿no? Ahí hay oportunidades de negocio. Muy interesante, sí. Hay la sensación de que una de las grandes innovaciones o novedades que se están produciendo en el mercado gourmet viene marcado de la mano de lo que tú decías antes, Pepe, de la demanda de los consumidores de comida más sana, alimentos más naturales. Y vamos a dejar para el siguiente bloque los temas de sostenibilidad en la alimentación, ¿no? Se está invirtiendo y estamos en un mercado más de demanda que de oferta. ¿Son los consumidores los que por primera vez están obligando a las marcas a producir determinados productos? Ojalá, Antonio, pero yo creo que el marketing sigue mandando. O sea, yo creo que muchas veces las tendencias no surgen de la gente, sino surgen de lo que se intenta llevar a la gente. Yo creo que ahora hay un cierto discurso de que lo correcto es respetar al producto, porque son nuevos mercados y todo eso, pero yo ya no creo en que seamos capaces de crear corriente. Yo creo que nos la crean y nosotros nos apuntamos. Quizás sea una visión muy pesimista por mi parte, pero yo creo que es así. Yo estoy con Pepe. Yo creo que la industria alimentaria en este mundo es muy potente y es muy poderosa. Es una estructura de poder muy compleja que viene desde la propiedad de la tierra, de las grandes superficies de explotación, y hay auténticos profesionales, hay auténticas multinacionales en esto, y nosotros somos meras comparsas, ¿eh? O sea, el consumidor está como el tonto útil y es totalmente manipulable, y ahí estamos. No hay organizaciones de consumidores preparadas para lo que nos viene, para el futuro alimentario, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de falta de músculo asociativo, de ciudadanía y de consumidores para lo que nos vienen, porque cada vez se adulteran más, se procesan más los alimentos, y esto va a crear, como decía antes, grandes problemas de salud pública que tenemos que pagar entre todos, ¿eh? Sí. Lo que te decía que ahora hay una cosa que está ocurriendo, y es que la filosofía, los filósofos del siglo XXI son las grandes compañías, ¿no? Son los que dictan cuáles son las grandes frases en las que nos movemos, ¿no? Y eso, o sea, ahora mismo pues todos están vendiendo sostenibilidad, todos están vendiendo naturaleza, y todos seguimos ahí un poco en ese camino, ¿no? Bueno, no es mi papel, pero discrepo de vosotros dos, pero después lo discutimos. Vale. Bueno, porque, por ejemplo, hay cosas muy evidentes como el mercado de las proteínas vegetales, que se ha ido desarrollando a demanda del público. El año pasado en Estados Unidos, durante el 2020, se vendieron 100 millones de dólares ya solo de hamburguesas digitales. La Unión Europea ha tenido que legislar sobre si se llamaban discos. En fin, ahí evidentemente son sectores muy potentes. El cárnico está perdiendo una parte de la batalla. Pero bueno, creo que es un asunto interesante. Pero hablemos de sostenibilidad y alimentación. Yo, lejos de creer que es una moda, es uno de los vectores que están moviendo el mundo. Creo que hay una toma de conciencia absoluta en torno a la alimentación. Pero no sé, José, por ejemplo, si la universidad también tiene un papel que jugar en eso. Creo que los ciudadanos sabemos que los plásticos contaminan, no nos gustan los combustibles fósiles, estamos en contra del fracking si hay que estarlo, pero no somos conscientes de que comer, como tú decías, es un acto político, pero que contamina. Es una contaminación necesaria. No estoy proponiendo que la gente, en fin, deje de comer porque contamina. Pero evidentemente las cosas también están cambiando en ese ámbito. ¿Trabajáis eso en el máster también? Sí. Hay una asignatura que tratamos de entender sobre qué significa la sostenibilidad como una moda, como una tendencia, aunque también como un compromiso político en el acto de comprar. Tú piensas que los restaurantes, estos aparentemente sostenibles, también serán restaurantes. El ejemplo clarísimo lo tenemos en Ángel León, aquí en Aponiente, el concepto de sostenibilidad, el relato de sostenibilidad en un restaurante, en este caso con la gastronomía del mar, ha hecho colocar a este restaurante en el top internacional, ¿no? De manera que quien persiga eso, ahí hay un futuro. Aunque los restaurantes hoy en día, esto es un ejemplo muy característico, muy singular, pero realmente los restaurantes en este país y en general son auténticos depredadores de recursos. Y no hay capacidad, igual que la cocina healthy o los alimentos healthy o los alimentos ecológicos, es una moda, pero está hecho para gente rica, para burgueses bohemios que son capaces de consumir. La realidad de la alimentación en el mundo es otra muy diferente,
y tiene auténticos problemas. Y bueno, una cosa son las tendencias de los países ricos y otra cosa es lo que ocurre en el mundo, ¿no? Pepe. A mí hay una cosa que sí quisiera destacar en todo esto, y es la importancia del discurso, o sea, la importancia que tiene ahora el discurso gaditano en lo que es la cocina, ¿no? O sea, ahora mismo quien está dictando los discursos gastronómicos más innovadores en España es actualmente el sur. O sea, ahora mismo yo creo que Ángel León, coincidiréis conmigo, en que ahora mismo es el discurso más innovador. Yo creo que después de Ferradrià, yo creo que es el discurso más rompedor y más importante que ha habido. Es la primera vez que el sur lleva, digamos, la delantera en este tipo de cosas, ¿no? De presentar nuevas tendencias, de hablar de la sostenibilidad del mar. Es la primera vez que se habla de prácticamente aprovechar todo el mar, ¿no? Yo creo que eso creo que es el gran mérito actual de la cocina gaditana, de la gastronomía gaditana, ¿no? Que se está convirtiendo un poco en la que está dictando el discurso a nivel nacional. Sí, es verdad, hay críticos gastronómicos que dicen que la verdadera revolución se está produciendo en Andalucía, en el sur en general, ¿no? Las tendencias gastronómicas, los productos gastronómicos que se consumen, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que manda? ¿Qué está demandando el consumidor? Por ejemplo, sin salir de la provincia de Cádiz, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes innovando con productos. Te lo ponía antes como ejemplo, ¿no? Los chocos al pan frito de Senra, de Sanlúcar de Barrameda. Oye, ese señor ha experimentado y ha llegado a un producto de excelencia. ¿Cómo va eso, Pepe, que está demandando el público ahora? Pues es que, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una necesidad de gente que quiere tomar productos de su niñez, que recuerda su niñez, pero no tiene capacidad para hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, hay unos señores que están siendo capaces de ir a cubrir esas necesidades, ¿no? Y están surgiendo, pues, estas conservas tan innovadoras que se están haciendo en Sanlúcar, la auténtica revolución que se ha producido en torno al atún en Barbate o Conil, donde yo creo que se ha hecho, o Tarifa, que se ha hecho un trabajo espectacular en todo lo que es la conserva. El mundo de la conserva de pescado se ha revolucionado también en gran parte en esa zona, o sea, y se han hecho cosas novedosísimas, o sea, guisos marineros, nuevas texturas en torno a los pescados, todo eso se ha hecho, y evidentemente en el mundo del Jerez se ha hecho también en el mundo de los vinos otra innovación importantísima. Si te pones a pensarlo, Pepe, ya se hacía hace muchos años, lo hacía el Rey de Oros, que ya hacía el atún con guisante. Lo que pasa es que no hemos vendido muchas veces bien lo que se hacía, ¿no? Que es otro de los elementos, José, ese marketing del producto local, esa ambición de mercado. Hemos carecido muchas veces de esto. Sí, nosotros tenemos una asignatura en el máster que se llama el discurso del chef, ¿no? Como el discurso del rey, porque la capacidad de comunicar, vosotros que sois periodistas, de tener visibilidad, esto es absolutamente fundamental. Dotarle de recursos narrativos, de capital intelectual y de capacidad de saber hablar y transmitir las ideas, esto es absolutamente fundamental para cualquier proyecto gastronómico. En el ámbito de la innovación, aquí la vinculación con el conocimiento, con la universidad, con la cultura, esto es clave porque nadie puede competir con nadie con identidad, con patrimonio, con cultura. Aquí las algas, por ejemplo, la gastronomía de los esteros, hay un montón de, incluso desde el punto de vista de recorridos y de recursos, una ciudad como esta que contribuyó al mundo a través de la Constitución, se pueden hacer menús tematizados, hay una cantidad de salidas profesionales vinculando innovación, producto autóctono y sobre todo hacer cosas nuevas. Esto es un potencial porque no solamente es turismo, sino que forma parte del sector creativo. Esto es clave para entender también el futuro de la gastronomía. Sí o sí, Pepe, para ir terminando, que nos quedan 2 minutos, ¿el futuro de la gastronomía pasa por la innovación, sí o sí? O incluso, como decía antes, Paz, citando a Paul Valéry, la innovación realmente, o sea, la innovación más importante muchas veces es el clasicismo, lo de siempre. ¿Por dónde va esto? ¿Por dónde va a ir? ¿No? Yo creo que va por innovar. Lo que pasa es que también es innovar, darse cuenta de que hay cosas del pasado que tienen cosas buenas y que se puede innovar en torno a ellas. Pero también yo creo que eso es innovación. Y yo creo que también van por ahí un poco ahora las cosas, ¿no? En redescubrir grandes cosas que teníamos y que a lo mejor habían dejado de estar de moda. Pero yo creo que sí. José, o somos una tierra de camareros o somos una tierra de I+D. ¿Por dónde vamos? Claro.
como seamos una tierra de camareros, este destino va a morir. Porque la precarización laboral es una auténtica lacra. Aquí no hay dignidad laboral para el destino gastronómico si seguimos en los mismos términos que seguimos. Es fundamental una reconversión de la clase empresarial en este tema, es fundamental una elevación del perfil de cliente y de la calidad del perfil de cliente que tenemos en el destino gastronómico. Y ahí tenemos aquí la principal amenaza. De todas maneras, innovar también, aludiendo a la pregunta final, para mí es cuestionarse las cosas. Si no eres capaz de cuestionar las cosas y tú tienes un proyecto gastronómico y no dedicas un tiempo a pensar, a parar y a reflexionar, tu negocio va a morir. Este ejercicio reflexivo es fundamental en cualquier proyecto gastronómico y no se da porque las clases productivas no tienen un proceso, no implementan procesos de reflexión. Decía Ferran Adrià que innovar era no copiar. No copiar, ¿no? Y Oriol Bohigas decía que una de las cumbres del diseño español era la aceituna con anchoa, que se le había ocurrido meter la anchoa dentro de la aceituna. Cumplimos exactamente ahora 30 minutos. Muchas gracias, José Brasaluce, Pepe Monforte. Y damos aquí por clausurado los dos módulos que esperemos que hayan sido interesantes y que hayan aportado reflexiones y sobre todo que ayuden a pensar sobre los elementos vinculados a la innovación. Muchas gracias a los dos y a vosotros por su tiempo. Bueno.